a quien le doy la bienvenida. Gracias, Elías, por venir. Vladimir? Gracias Bueno, por invitarnos. no sé si tienes algún comentario sobre mi comentario. Mira, yo creo que lo primero es celebrar que volvimos al juego político electoral como tú culminabas, ¿no? Yo creo que el logro más importante desde el punto de vista del fortalecimiento de nuestra democracia es que los dirigentes que hace 3 meses estaban llamando a la violencia, promovían la violencia, la avalaban, la mayoría de ellos, y algunos ciudadanos o un conjunto de ciudadanos que participaban de hechos de destrucción, de uso de armas de fuego contra las autoridades públicas, etcétera, fueron a votar, ¿no? Creo que el primer gran logro que hay que rescatar del día de ayer es efectivamente la vuelta al juego democrático político electoral de sectores y partidos de la oposición que hace apenas 3 meses habían escogido el camino del derrocamiento armado del gobierno del presidente Nicolás Maduro. Solo le agregaría ese detalle. Segundo, creo que yo creo que le hace mucho daño al país y a la estabilidad política la permanente puesta en duda de los triunfos electorales de la revolución, ¿no? Sin ver los contextos y los procesos en los cuales se dan las victorias que obtiene la revolución y en los cuales, y a veces cuando perdemos, en los cuales perdemos, ¿no? Yo creo que poner en duda los resultados del día de ayer porque no fueron favorables a la oposición le hace un daño a la estabilidad y a el anhelo de paz que el pueblo venezolano emitió el día de ayer. Porque esos resultados, si hubiese una intencionalidad de fraude, ¿cómo tú crees que una fuerza va a perder el estado Zulia si tiene la capacidad de hacer fraude en un estado tan importante desde el punto de vista demográfico, desde el punto de vista económico para el país, ¿no? O en el estado Anzoátegui, donde tenemos un cuadro de primer nivel como es el compatriota Aristóbulo Isturi, ¿no? Entonces yo creo que las elecciones de ayer fueron absolutamente transparentes y por eso el presidente de la República pide el 100% de la autoría, porque no tenemos nada que ocultar, ¿no? Y para nosotros no es sorpresivo. Nosotros sabemos y andamos en la calle y Ahora, sentimos la gran resistencia y paciencia de un pueblo que ha sido sometido o que ha sido intentado ser humillado, que ha sido amenazado, que ha sido presionado, que ha sido sometido a la violencia. Ayer se produjo, entre otras cosas, un gran voto castigo a la oposición, de la mayoría de los electores y de sus propios electores que no fueron a votar, ¿no? Ahora, Elías, fíjate, hay dos cosas que me gustaría comentar, pero la primera de ellas tiene que ver con ese planteamiento del presidente Maduro sobre una auditoría. Bueno, a mí me parece que si el propio presidente de la República está pidiendo eso, ojalá el Consejo Nacional la aprobara y se le diera a la oposición todas las facilidades para designar los técnicos que le permitan hacer una auditoría con todas las de la ley. Con toda la ley, como se hizo en el 2013, cuando Que, por cierto, Capriles cantó fraude, se hizo el 100% de la auditoría con los técnicos de la oposición e igualito no reconocieron. Porque aquí el problema es no reconocer la incapacidad política de la oposición para lograr capitalizar una situación compleja y difícil que en parte ellos también han promovido y han creado, ¿no? Es no reconocer el fracaso de una dirigencia que tiene 18 años de fracaso, pero haciéndole mucho daño al país entero. Ahora, ¿no? ¿cómo es que, y vamos con esto quizás a ir a la pausa para que lo comentemos al regreso, cómo es que el electorado castigó a la oposición y no castigó al gobierno con una inflación como la tenemos, la inseguridad como la tenemos, el deterioro de los servicios públicos, el tema de, bueno, la carestía de la vida, bueno, la crisis en el sector salud, los problemas que hay también en el ámbito de seguridad, en la vida cotidiana del venezolano? Me gustaría que comentáramos eso al regreso con Elías Jagua, ministro de Educación y además dirigente del Partido Socialista Unido de Venezuela. Hacemos una pausa, creo que nuestra etiqueta es Jagua a la una, ¿verdad? Elías Jagua a la una es nuestra etiqueta para sus comentarios. Ya regresamos.